Tentativa del delito. ¿Qué quiere decir la palabra tentativa? Definición de tentativa del vocablo latino temptatus llegó a nuestro idioma como tentativo. Se trata de un adjetivo que permite referirse a aquello que se utiliza para probar, catar o examinar algo. También se conoce como tentativa a la acción que se desarrolla con dicho fin. De acuerdo al artículo 16 del Código Penal, establece que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente, por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. Y sin embargo, este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. En la tentativa, el autor comienza a realizar el tipo directamente y por hechos exteriores, pero sin llegar a la consumación. No se llega a la consumación por causas ajenas a la voluntad del autor. Nuestro Código Penal contiene la regla de incriminación general de la tentativa, aunque en algunos delitos no se permiten formas de ejecución imperfectas. ¿Cuáles son los tipos de tentativa? La tentativa supone pasar de la fase preparatoria a la de ejecución. Objetivamente es necesario que la ejecución parcial o total de los hechos descritos en el tipo penal. Subjetivamente el agente debe querer la consumación del delito y por último la ausencia de desistimiento voluntario por parte del sujeto. Clases de tentativa. La tentativa acabada e inacabada. Para establecer una distinción entre una y otra, la doctrina ha empleado dos teorías diferentes. Una es la subjetiva, que pone el acento en el plan del autor, conforme a la cual, si lo que el sujeto quería llevar a cabo era la total consumación del hecho, estaremos en presencia de una tentativa acabada. Otra clase de tentativa es la objetiva, que pone el punto de vista en la secuencia de actos verificada antes de la interrupción forzada del hecho. De modo que si se han practicado todos aquellos actos que deberían dar como resultado el delito, y éste no se produce en todas sus consecuencias por causas ajenas a la voluntad del culpable, es cuando estamos en presencia de la tentativa acabada. Ahora bien, la tentativa prevista en este mismo artículo supone un paso de los actos preparatorios a los actos de ejecución. La característica principal de este tipo de actos es la puesta efectiva en peligro del bien jurídico protegido. Para poder afirmar que un delito está en fase de ejecución, se deben cumplir los siguientes requisitos. Como número 1, que haya univocidad. Esto se refiere a que los actos exteriores sean revelados de la voluntad del delinquir. Como número 2, que exista una proximidad espacio-temporal respecto de lo que en el plan del autor habría de suponer la consumación del delito. Y como tercer requisito, que esa actuación unívoca y próxima en el tiempo y en el espacio sea tal que en su progresión natural conduzca ya a la consumación, es decir, que si esa acción continúa, no se interrumpe y el delito va a ser consumado. ¿Cómo se sanciona la tentativa en México? Según el artículo 12 del Código Penal Federal, la tentativa es punible cuando se ejecuten hechos encaminados directa e indirectamente a la realización de un delito.
si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. El artículo 62 del Código Penal establece dos criterios para determinar la penalidad de las conductas ejecutadas en fase de tentativa. Una, el peligro inherente al intento y la segunda, el grado de ejecución alcanzado. ¿Cuántos años le pueden dar a una persona por intento de homicidio? El homicidio doloso se encuentra tipificado en el artículo 138 del Código Penal, donde a su letra dice que el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. En relación con los actos preparatorios, estos son impunes cuando se ha pasado ya a la fase ejecutiva del delito, ya que el principio que opera es el de punición de la tentativa, con las excepciones del artículo 15 del Código Penal, donde a su letra estipula que son punibles el delito consumado y la tentativa del delito. La tentativa supone pasar de la fase preparatoria a la de ejecución. Objetivamente, es necesario que la ejecución parcial o total de los hechos descritos en el tipo penal, subjetivamente, el agente debe querer la consumación del delito. Y, por último, la ausencia de desistimiento voluntario por parte del sujeto activo. A esos requisitos ha de unírsele uno negativo, y es que el autor no haya evitado la consumación de forma voluntaria. De ser así, no tendría exigencia penal conforme al artículo 16 del Código Penal. ¿Cuáles son los delitos que no admiten tentativa? Se da para los delitos de resultado, homicidio, hurto. En los casos de mera conducta no se puede hablar de tentativa, injuria, calumnia o porte ilegal de armas. No admiten tentativa los tipos penales de ejecución instantánea, tampoco los delitos culposos por la intención que se debe tener para la realización del mismo delito. Delito putativo. En estos casos, el sujeto cree erróneamente que se dan los caracteres típicos de un hecho delictivo. Por ejemplo, disparar a una persona ya muerta con intención de matarla. Ahora una breve reseña histórica de la tentativa. En el estudio respecto a los antecedentes históricos de la tentativa, los mismos se podrían exponer en una forma general, ya que son pocos los autores que tratan de lo relativo a dichos antecedentes. Por ejemplo, en el derecho romano explica Raúl Carranca y Trujillo la distinción entre delitos públicos y delitos privados. Al establecer que se distinguió, dice, entre delicta pública y delicta privada, delitos públicos y privados según pudieran ser los delitos perseguidos en el interés del Estado y por sus funcionarios o en el interés de los ofendidos y por estos, diferenciándose además entre la disciplina doméstica, la común y la militar.